Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta. Revista Mundo Agro. Fertum, transfiere el poder evolutivo de las algas patagónicas a tus cultivos. Point Chile, 38 años dedicados a entregar productos fitosanitarios y bioestimulantes de calidad para tus cultivos. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes. Como siempre nos volvemos a encontrar cada fin de semana y previo a lo que van a ser las elecciones en nuestro país el próximo fin de semana vamos a tener un programa especial, obviamente, dada la contingencia, dado que el día sábado es día de votación, así es que es feriado legal, sábado y domingo, se los recuerdo desde ya. Vamos a comenzar de inmediato y adivinen con qué. Saludando a nuestros auspiciadores, por supuesto, quienes hacen posible que nos comuniquemos con ustedes cada fin de semana. Muchas gracias. Sargent Chile, Summit Agro, Point Carosi y Pat Bio, que hacen posible este contacto. Es muy importante porque analizamos temas, contingencias que tienen que ver con toda la industria agroalimentaria en nuestro país y también de otros temas. Hoy vamos a hablar de clima, vamos a hablar de la industria forestal, en fin. Les cuento que Patagonia Biotecnología o PatBio es una empresa chilena ubicada estratégicamente al inicio de la Patagonia, cuyo propósito es contribuir a una agricultura más resiliente y saludable. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, a través del desarrollo de bioestimulantes y fertilizantes a base de extractos de algas de la Patagonia, distribuidos en el mercado bajo la marca Fertum. PatBio cuenta con más de 25 años de experiencia en la investigación y desarrollo de extractos de algas marinas de la Patagonia que aportan a los cultivos mayor tolerancia frente, por ejemplo, a condiciones de estrés, aumentan la eficiencia nutricional y mejoran la salud de los suelos, todo lo cual se traduce en un mejor rendimiento, evidentemente, calidad, calibre y condición post cosecha. PatBio destaca por su enfoque en la sostenibilidad, es una de las pocas empresas del rubro agrícola con certificación, empresa B, cuya distinción solo se entrega a empresas con un profundo compromiso, ¿verdad?, con el impacto social y medioambiental. Justamente vamos a comenzar el programa con Rebeca Galvez, CEO y cofundadora de Patagonia Biotecnología y destacada emprendedora en Débora desde el año 2015. Rebeca, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenida al Agro. Verónica, buen día. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Bueno, lo primero es cómo nace, ¿verdad, Fertum? ¿Cómo nace esta idea de producir extractos de alga para la agricultura? Que es lo primero que uno se pregunta cuando empecé a contarle Bueno, a nuestros auditores de qué se trata. bueno, Pati. mira, es una historia de un emprendimiento de base científica tecnológica, pero un emprendimiento de base científica tecnológica que tuvo sus raíces a fines de los años 90, en una época en que no se hablaba de estos emprendimientos de base científica tecnológica. El doctor Gotardo Schenkel, eh, que hoy en paz descansa, junto con Marcelo Brinstrup, nuestro CSO, empezaron en los años 90 a estudiar 9 distintas especies de algas de la Patagonia y hicieron una investigación muy profunda para ver cuáles eran las que tenían componentes nutricionales más efectivos para ayudar a los cultivos. Don Gotardo fue el fundador de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Concepción, él era osornino, tenía un profundo compromiso con la agricultura y desde esa época, incluso los años 80, viajó a más de 70 países hablando de que si no nos preocupábamos de hacer la agricultura en forma diferente, cuidando los suelos, nos íbamos a enfrentar con graves problemas. Por supuesto que muchas veces pasa que hay visionarios que no los escuchan en ese momento, pero él estaba preocupado de que la excesiva fertilización iba a ir incrementando los problemas de eutroficación, de contaminación de las aguas, etcétera, cosa que hemos vivido. Y desde entonces Marcelo siguió trabajando con las bases del trabajo de Gotardo y formuló extractos de algas
combinando algas de la Patagonia, usando principalmente el güiro, y así creó los extractos de algas marinas de Fertum con una fórmula patentada. Y Los extractos Rebeca, de algas, sí. dime, sí. No, es que no sé si ya terminaste la historia, porque quiero entrar al tiro a Pero preguntarte. por supuesto. Bueno, mira, lo que pasa es que Marcelo empezó con la comercialización de sus productos en el sur de Chile. ¿Ya? Es un científico, probaba acá en los cultivos tradicionales, en papas, en algunos frutales. Sin embargo, yo siempre hablo de la combinación en los emprendimientos y en Endeavor, digamos, una de mis misiones es hacer mentorías a los emprendedores más jóvenes de que hay que combinar las diferentes especialidades y atributos de las personas y muchas veces los científicos se quedan con los científicos, los ingenieros comerciales se quedan para allá. Claro. Entonces, Marcelo, mientras que iterando fue creando un producto espectacular en la parte comercial, no tuvo mucho éxito porque estaba en un lugar muy local. Ya. Ya, y Rebeca, ¿y cómo? Porque para entender un poco cómo funciona, cómo los productos Fertum mejoran la productividad, la calidad de los cultivos. ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo se hace? Mira, los extractos de algas son un insumo agrícola nutricional. Lo que los extractos de alga hacen, que antes era una caja negra, ¿verdad? ¿Ya? Lo que en realidad hacen es que primero están alimentando la microbiota que está en el suelo. Sabemos que tenemos suelos que están absolutamente degenerados y desgastados por el uso excesivo de químicos. Eso significa que no tenemos las bacterias, hongos y levaduras benéficas que necesitamos para, por ejemplo, fijar el nitrógeno, solubilizar el fósforo. Entonces, una de las funciones de los extractos de algas es alimentar y fortalecer la microbiota que está presente. Por eso nosotros tenemos una alianza estratégica con empresas, con McBioinsumos que produce consorcios microbianos, porque al aplicar estos consorcios con los extractos de algas, los consorcios son felices. Luego, esto ayuda a poder generar más oxigenación en el suelo, a generar un crecimiento radicular más potente, y al tener un crecimiento radicular más potente, las plantas y nuestros cultivos tienen mayor capacidad de absorber nutrientes. Ya, o sea, esto Luego, se aplica al suelo, pero diría. también se aplica por fertirriego, son productos 100% solubles, pero también estas algas tienen la facultad y la virtud que ayudan a los cultivos a tolerar el estrés abiótico, como que estamos viviendo como mucho más potentemente hoy día con el cambio climático. Entonces, por ejemplo, las sequías, las altas temperaturas son situaciones en que aumentan las especies reactivas de oxígeno, los ROS, que hablan que ponen a las plantas en un momento de estrés, ¿verdad? Que generan una excesiva oxidación y muerte celular. Cuando tú aplicas algas marinas, estos ayudan a eliminar estos ROS para que las plantas estén menos estresadas. Ya, También las algas marinas, sí, y por qué? aumentan, ¿Sí? aumentan las defensas naturales ¿Ya? porque aportan compuestos fenólicos a nuestros cultivos y finalmente aumentan la tasa fotosintética. Entonces, tú tienes una planta que está mejor nutrida y al lograr esto son plantas que pueden resistir condiciones difíciles de mejor manera, y también cuando están en momentos de estreses naturales, por ejemplo en el momento de la floración, en el momento de la cuaja, es lo mismo que una mujer embarazada que tiene mucho estrés durante el embarazo. Con estos componentes nutricionales puede soportar los distintos estrés de mejor manera y finalmente tener crecimiento más Óptimo, potente. óptimo y eficiente. Rebeca, es que te quiero preguntar, ¿qué tienen estas algas que justamente logran estas condiciones? ¿Estas algas patagónicas tienen alguna característica especial que las distinga? Sí, mira, lo que pasa es que ya en la agricultura estamos acostumbrados, y el mercado chileno, recordemos que la agricultura chilena, de un punto de vista técnico, es una agricultura sumamente avanzada, en donde ya nuestros agricultores han aplicado tecnologías que se han inventado en distintas partes del mundo. Hoy día nosotros usamos, o muchos de los agricultores, especialmente en el rubro de los frutales, pero también en los rubros de los cereales, se están usando extractos de algas de distintas latitudes y se ¿Ya? usan mucho los Ascophyllum nodosum y la Clonia máxima. ¿Qué pasa con estas algas patagónicas? Primero, está comprobado que a menor temperatura
hay un mayor poder nutricional de las algas. Dentro de las 9 algas que investigaron don Gotardo y Marcelo, nosotros hoy día usamos 4 y la que usamos principalmente es Macrocystis. Entonces, muchos agricultores pueden conocer el ascofilo, muchos agricultores pueden conocer pueden conocer la Eclonia máxima, que son productos que vienen de Sudáfrica, ¿ya? Pero a veces no tenían conocimiento de lo que son nuestras propias algas, que son más potentes que estas algas. La Macrocystis se conoce como la gigante de los mares, puede crecer hasta 16 centímetros diarios, creciendo hasta 45 metros en una temporada. En 85 días crece 925 veces, multiplica su peso, y eso te habla de la cantidad de componentes nutricionales que tiene esta Macrocystis, creciendo una tasa de crecimiento 300 veces más rápido que el ascofilum. Y eso significa que lo que nosotros hacemos en Patagonia Bioenología es que nosotros logramos traspasar a nuestro extracto los componentes activos de una alga marina, que es verdaderamente un testamento a la evolución. La Patagonia, nutrida con la corriente de Humboldt, hace que estas algas sean las más potentes del mundo. ¡Uy, qué interesante! Estamos conversando con Rebeca Galvez, CEO de Pat Bio. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, un alto en esta conversación que está muy entretenida. Rebeca, te pido que nos esperes. Les cuento, ya ustedes ven que con Fertum maximiza la calidad y el rendimiento de tus cultivos, y ya lo están viendo ustedes a través de esta conversación. Mejora su nutrición, potencia su respuesta antiestrés y cuida la microbiota benéfica del suelo, tal como nos explicaba Rebeca. Hacemos una pequeña pausa, volvemos al tiro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con Rebeca Galvez, CEO y cofundadora de Patagonia Biotecnología y destacada emprendedora Endeavor desde el año 2015. Rebeca, nos comentaba respecto a las características de estas algas patagónicas, pero entiendo que no solo extraen algas de bancos naturales ustedes, sino que también cuentan con cultivos propios, ¿verdad? Sí, mira, dentro de nuestros compromisos como empresa B, lo que nosotros buscamos es poder generar una agricultura sostenible en el largo plazo. Y dentro de esos mismos preceptos tenemos un compromiso medioambiental en que nosotros no queremos depredar los bosques y las praderas de algas marinas que existen en Chile, que a pesar de que son sumamente abundantes y la gente a veces piensa estos son infinitos, nuestro compromiso es tener nuestros propios cultivos. Así nosotros hoy día en la isla de Chiloé, no solamente con nuestros propios cultivos, sino a través de una alianza con Wiro Regenerativo y también con alianzas con pescadores artesanales en distintas zonas, como por ejemplo en Calbuco, nosotros cultivamos nuestras propias algas. Entonces ese cultivo de algas nos permite no solamente proteger los bancos naturales, sino que también nos permite poder cultivar esas algas en los momentos en que nosotros hemos determinado que están mucho más ricas en poder nutricional, y eso además con un proceso que se hace dentro del mismo día en que esas algas se cultivan, hace que nuestros extractos de algas sean sumamente potentes y que traigan estos beneficios a nuestra agricultura. Qué maravilla poder descubrir todo este potencial que tienen las algas, ¿no? Desconocidas para lo que es su aplicación en la agricultura. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cuál es el aporte de Fertum, por ejemplo, al manejo sostenible y regenerativo de los cultivos agrícolas, considerando justamente los desafíos actuales que tenemos en materia ambiental? Mira, hoy día las estadísticas indican que el 40% de los suelos están degradados, y si seguimos este ritmo va a estar el 90% de los suelos degradados. Cuando uno trabaja con extractos de algas para la agricultura, y además si uno usa extractos de algas que son locales, uno baja su huella de carbono, pero principalmente los cultivos te permite moderar el uso de químicos, fertilizantes que son dañinos si se aplican en un exceso. Nosotros trabajamos responsablemente con los agricultores, analizamos sus programas de nutrición, sus programas de fertilización, y luego les sugerimos poder disminuir la aplicación de algunos químicos sustituyéndola por
la aplicación de extractos de algas, porque estos extractos finalmente con los atributos que te expliqué en el primer bloque le permiten al cultivo tener mayor enraizamiento, pueden absorber nutrientes a más bajas profundidades, pero además de eso, al movilizar esta microbiota en el suelo, permite que haya muchos nutrientes que tenemos a veces en exceso en el suelo, que estos se aprovechen. Y así vamos aportando a aplicar productos biológicos y no tantos productos químicos a la agricultura nacional. Absolutamente. Y Rebeca, y desde el punto de vista de Patagonia Biotecnología como empresa, ¿verdad? Como emprendimiento, como proyecto, que ya es una realidad, bueno, ha desarrollado alianzas estratégicas claves en los últimos años y en ese sentido me gustaría preguntarte un poquito cómo impactan estas colaboraciones en el propósito de la empresa, en lo que es la expansión de sus productos o incluso a otras industrias, no sé. Mira, dentro de nuestra filosofía de empresa B, es mucho mejor generar sistemas de colaboración en que haya muchos stakeholders que estén teniendo, pudiendo generar buenos negocios. Significa Ya. que nuestros productos, primero que nada, tienen precios muy competitivos, pero además nosotros hasta el año pasado hacíamos distribución directamente con nuestros asesores agronómicos. Este año nos aliamos con Martínez y Valdivieso, que en la agricultura todos lo conocen como un distribuidor sumamente responsable y enfocado en productos que están en la vanguardia, productos especialmente nutricionales, no tanto la nutrición basal, digamos, del NPK. Eso nos permite a nosotros hoy día, a través de las 20 oficinas de Martínez y eso, a través de los 120 vendedores que ellos tienen en terreno, generar lo que llamamos en Endeavor ese efecto multiplicador. Con nuestro equipo agronómico que se dedica a asesorar y ofrecer soluciones específicas a cada cultivo y a cada suelo, porque acá se trata de que no es la misma solución para todos. Tú no puedes aplicar mentolatum, aplícale más NPK, no. Cada cultivo tiene una realidad, incluso cada variedad, cada cultivo, y el mismo cultivo y la misma variedad en un distinto clima o un distinto suelo van a necesitar soluciones diferentes. Entonces permite al equipo de PatBio poder multiplicar la oferta de productos Fertum y están convenientemente disponibles para nuestros potenciales clientes y nuestros clientes antiguos. Además de eso, nosotros en el extranjero también tenemos alianzas con distribuidores porque nuestra filosofía es que nosotros tenemos que dedicarnos a nuestro core. Y además de eso, nosotros el año pasado nos aliamos con Syngenta, que es una empresa que produce aminoácidos para la agricultura, también una empresa con principios ESG, que es líder en la producción de aminoácidos para la agricultura a nivel mundial, está presente en 80 países, pero la razón por la cual nosotros seleccionamos Syngenta es que el foco primordial de Syngenta es un foco en I+D. Tienen un equipo potente en investigación y desarrollo, eso está permitiendo una colaboración con Syngenta en que nosotros estamos buscando siempre mejorar nuestros productos para ofrecer las mejores soluciones a nuestros agricultores en Chile, además de Perú, Ecuador, Estados Unidos, Europa, hoy día México, Guatemala. O sea, estamos en una franca etapa de escalamiento de nuestro negocio, pero creemos que es muy importante ser profeta de nuestra tierra. Estas son algas de la Patagonia, son algas de los chilenos y por lo tanto nos parece que a pesar de que el mercado chileno es un mercado sumamente competitivo, porque como te mencionaba al principio, debemos estar orgullosos de la agricultura chilena, es una agricultura en donde se ha incorporado mucha tecnología. Creemos de que es sumamente importante devolver a Chile lo que Chile le está entregando a la compañía. Qué bonito. Y bueno, claro, yo me imaginaba cuando tú hablabas del extranjero, de los otros países y de este escalamiento que está teniendo la empresa, escalamiento porque le está yendo bien, me imagino. Estas algas de Sí. la Patagonia, ¿cómo han aterrizado? ¿Cómo a través de los productos? ¿Cómo ha sido la recepción en otros mercados y Mira, y en otros suelos también, Rebeca? ¿Cómo se ha dado este producto? Mira, nosotros primero tuvimos lo mismo que nos pasó en Chile, tuvimos que posicionar la macrocistis y las otras especies de algas que estamos usando Ya. nosotros, entre ellas la dirguilea, como una opción válida y mejor y diferente a lo que son los ascophyllum y las eclonias. Nosotros tenemos un producto que le llamamos, que es el Fertum foliar, que tiene un efecto
tipo Ascophyllum, y tenemos otro producto que es el Fertum Booster, que tiene un efecto tipo Eclonia máxima. En Chile, además de eso, tenemos una gama de 50 productos en que ofrecemos correctores nutricionales y productos especiales, como por ejemplo un crack free, un frost blocker, productos especializados con calcio, por ejemplo. Y lo que fuimos haciendo, el crecimiento inicial es lento porque tú tienes que validar en otras geografías tus productos. Siempre los agricultores van a pedir una prueba local. Pero como nosotros hoy día trabajamos con los agricultores referentes en Chile, en los frutales más importantes y también en las viñas más importantes, Chile es un muy buen embajador en el mundo de la fruta, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres un referente en Chile y tú llegas a otros países, obviamente que se te abren las puertas. A través de ProChile también hemos tenido un gran apoyo en que hemos participado en varias ferias con ProChile y en Estados Unidos. Bueno, yo hablo de nosotros y resulta que yo soy estadounidense guatemalteca. Entonces, Ajá. como hablo tú en otros suelos, por ejemplo en Guatemala estamos pasando por este proceso de tropicalización del uso de los productos Fertum porque estamos Mira, viendo mira. cultivos que no tenemos en Chile, como el banano, la caña de azúcar y también la palma, el café, etcétera. Pero en la etapa inicial de internacionalización nosotros fuimos a trabajar con cultivos que ya usábamos, teníamos experiencia en Chile, como los arándanos, la uva de mesa, los paltos, los cítricos. Y lo que nosotros hemos hecho es validar nuestros productos en Chile con los asesores más importantes en cada uno de estos cultivos y algunos de estos asesores son asesores renombrados a nivel internacional. Como te decía, Chile es un país muy respetado en la agricultura, entonces muchos de los asesores locales en la temporada contraria asesoran a California, asesoran a Perú. Sabemos que incluso en Perú hay muchos agricultores que son de capitales chilenos, ¿verdad? Entonces Perú ese fue ese primer gran mercado para nosotros, pero ahora ya nos estamos expandiendo y con la alianza de Sichit nos estamos expandiendo a Europa y Asia, así que estamos muy contentos, tenemos mucho trabajo, pero hemos sido siempre muy cuidadosos y ese es uno de los motivos por el cual tomamos la decisión de aliarnos con Martínez y Valdivieso, porque es sumamente importante para nosotros ser el producto líder de extractos de algas marinas para la agricultura en Chile y ser una de las 5 empresas líderes a nivel mundial ofreciendo soluciones que sean una inversión para nuestros clientes y no un gasto. Nos ha quedado clarísimo, yo creo que así es y nada, felicitarte, Rebeca Galvez, CEO de PatBio, ojalá crezca mucho más, les vaya mucho más, penetre mucho más mercados y gracias por estar con Fertum aquí en el Agro, Rebeca, un gusto, que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Verónica. Buen fin de semana para ti. Nos vamos nosotros a otra pausa. Asegura tu producción de cerezas con Propulse The Point, fitorregulador auxílico seguro y eficiente también para almendros, ciruelos y cítricos. Ya seguimos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Estamos de regreso aquí en el Agro. Pongan mucha atención. Fíjense que en un contexto global donde el uso eficiente del agua es clave para enfrentar la crisis climática y el crecimiento poblacional, la agricultura se encuentra en la encrucijada de producir más con menos recursos. Vamos a seguir hablando de tecnología, pero desde otro punto de vista bien aplicada. Para ello queremos conversar con Mónica Castillo y Ramón Meléndez, ambos partes de Netafim. Vamos a abordar la importancia de adoptar, por ejemplo, tecnología sostenible en distintos cultivos, cómo estas herramientas están ayudando a los agricultores a mejorar su productividad y cuidar el medio ambiente, especialmente en un país como Chile, donde la eficiencia hídrica es fundamental para el desarrollo agrícola. Se los presento bien con cargos concretos: Mónica Castillo, jefe de desarrollo técnico y servicios de Netafim, y Ramón Meléndez, representante técnico de ahí en la región del Maule, representante técnico comercial. ¿Sí, Ramón? ¿Cómo están, Ramón, Mónica? Bienvenidos al Agro. Hola, buenas, ¿cómo estás? Nosotros felices de estar acá. La verdad es que nos encanta hablar. Una de los propósitos que tenemos en Netafim es
dar a conocer los distintos tipos de tecnologías que existen para hacer un mejor uso del agua. Es parte de nuestra misión. Así que Súper, felices por la invitación. súper. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muy contento por la invitación, como dijo Mónica, para poder aportar un poquitito desde nuestra tribuna a que los agricultores conozcan un poco más de lo que estamos haciendo. Súper, mira, tenemos que ponernos como en el lugar de nuestros auditores y de los agricultores. Entonces vamos a hablar de estas soluciones, cómo los pueden ayudar, cómo pueden cambiarles la vida, ¿verdad? Entonces, primero preguntarte, Mónica, a ver, hablemos de riego, riego por goteo, ¿cómo ha contribuido este sistema a la sostenibilidad de la agricultura y qué impacto ha tenido en la eficiencia del uso de agua? Mira, acá este es un tema global. En el mundo está claro que cada vez los recursos naturales son más limitados, son más escasos y la población continúa creciendo y hay que alimentar a toda esta población y la agricultura enfrenta uno de los mayores desafíos de la historia, que es producir más alimentos con cada vez menos recursos. En este contexto, el riego por goteo es la herramienta clave, es la herramienta que va a hacer que podamos seguir produciendo con menos agua en mayor superficie. Nosotros podemos reemplazar, incluso, no sé, la luz solar, podemos reemplazar el suelo con hidroponía, pero si no tenemos agua, no tenemos nada. Y Mónica, y a ver, dos preguntas. ¿En qué porcentaje de nuestra agricultura hoy en día se riega por goteo? ¿O todavía falta mucho para tecnificar en un 100% esta actividad? eso va a depender del tipo de cultivo. En Chile la mayoría es con frutales la que tiene mayor tecnificación. El 40% de la superficie agrícola está plantada hoy en día con frutales y son los cultivos que permiten hacer mayores inversiones por el retorno ya que se exportan. Entonces los frutales, ya el 90% aproximadamente de sus campos tienen algún tipo de tecnología. Sin embargo, hay cultivos que representan el 60% restante de la ocupación agrícola, que son hortalizas, praderas, semilleros, forrajes, las papas, alfalfa, y estos tienen aproximadamente entre un 40 y un 70%, más o menos por ahí se mueven dependiendo del cultivo, de porcentaje en tecnificación. Entonces, esto nos hace plantearnos lo importante que es apoyar a este tipo de agricultores a adoptar tecnologías para este uso sustentable del agua que muchas veces no la conocen o piensan que es inalcanzable y que solamente está pensada para cultivos de alto valor, Gran entre escala, comillas, como claro. los frutales. Claro. Y Mónica, y justamente para esos agricultores, déjame preguntarte, si no están escuchando, todavía no han tecnificado, ¿qué significa, qué implica la tecnificación del riego y cómo los puede ayudar a mejorar su eficiencia productiva? A ver, cuando hablamos de tecnificación en riego, podemos pensar en sistemas que tienen todo controlado, que existen, que tienen todo automatizado para saber en todo momento cuánta agua estamos aplicando, en qué superficie, y hay que entender que eso no es solamente tecnificación, que hay soluciones que pueden ser más simples, pero que también implican tecnificación y también implican un uso eficiente del agua. Eh, Y, entonces, y no sé si preguntarle a Ramón, pero ¿qué soluciones más simples, por ejemplo? ¿Ramón? Solución, a ver, ¿Ya? sí, sí, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. sí, perfecto. Mira, soluciones simples. A ver, hoy día nosotros pensando principalmente en productores que tenemos las alternativas que nosotros podemos entregar eh, como Netafim. A ver, como decía Mónica, tenemos productos que pueden durar incluso hasta 15 años, ya líneas de riego, por ejemplo, y otros productos como es el caso de FlexNet, que está pensado para productores que van cambiando cada año de cultivo y de campo. Son tuberías, mira, FlexNet principalmente está pensado en estos pequeños productores, o no tan pequeños, pero que son principalmente hortaliceros, em, que cada año, como te digo, van cambiando de potrero, de campo, porque son haciendo distintas rotaciones de cultivo.
Ya, pero a ver, La, explícalo, ya que las mencionaste, explica, te adelantaste un poquito, pero ya que las mencionaste, ¿qué significa? ¿Qué son las tuberías FlexNet? A ver, mira, FlexNet es una tubería de conducción de agua, ¿ya? Y que también son regantes. Ya tenemos dos tipos o tres tipos de tubería. La FlexNet, principalmente para el tema de los hortaliceros, la ocupan principalmente en riego, ya como una tubería secundaria, donde van conectadas las cintas de riego. También hay tuberías flexibles para conducción de agua y ¿Ya? también esa misma tubería la pueden usar como para microaspersión, ¿ya? Entonces tenemos distintos tipos de uso que se van usando, que se van realizando en hortalizas, en distintos tipos de hortalizas. Ya, ¿y cómo funcionan para ciertos cultivos? Me imagino que son más óptimas para algunos que para otras. ¿Cómo saber qué es lo que conviene? Mira, FlexNet principalmente, a ver, tenemos una rama distinta de cultivos, ¿ya? Y con características diferentes. Hoy día FlexNet nosotros, una de las ventajas principales es su peso, ¿ya? Es una tubería mucho más liviana que las ¿Ya? tuberías flexibles del mercado. Te pesan un tercio menos que las Layflat normalmente. Si lo llevamos a número, es una tubería que te pesa 27 kilos versus 70. Entonces tú podrás entender que para los productores es mucho más fácil poder armar los sistemas de riego. Es mucho más práctico también porque vienen con orificios Días. termofusionados roscados, correcto. Entonces tú vienes, tienes un conector puesto ya en la manguera, ese conector el productor lo instala, ¿no es cierto? Lo enrosca en esta tubería flexible y ahí conecta la línea de riego. Eso te permite no tener fugas por muchos años, ya que uno de los principales problemas de los hortaliceros con las otras tuberías flexibles o las otras tuberías layflat principalmente que se ocupan, que tienen que romperla para poner un conector, Ya, perfecto. ¿ya? Ahora, Eso ¿estas tuberías se usan harto? ¿Se usan harto? se ocupan bastante, principalmente hoy día, a ver, hace más de 7 años comenzamos a trabajar con la industria de tomate, ¿ya? El tomate industrial fue los pioneros que comenzaron a trabajar en el tema de hortaliza con esto. Se le ofrece a los productores a través de ellos en su minuto y cada vez fue masificándose y hoy día los productores están utilizando en distintos tipos de cultivos. Siguen con el tomate, ¿no es cierto? Y lo traspasaron a otro tipo de cultivo. Ya, ahora, Mónica, no sé, me estoy tratando de poner en el lugar de los agricultores, de los pequeños agricultores. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan estos pequeños agricultores para, por ejemplo, tecnificar su sistema de riego, para incorporar tecnología en general? Claro, yo creo que hay principalmente desconocimiento, lo que te mencionaba antes, el creer que existen solamente soluciones a una escala mayor, pensando en enterrar tuberías de PVC, en colocar a lo mejor líneas de pared gruesa que hacen que los proyectos sean más costosos, o el pensar, no sé, yo agricultor arriendo campos pequeños y lo arriendo por cierto tiempo, entonces pienso que mi sistema de riego va a quedar ahí, lo voy a perder. Este tipo de soluciones incluso puede servir para riegos móviles. Esta tubería lo que tiene de bueno es que yo no la entierro. Es una tubería flexible como una manguera de bombero, y esta tubería yo la enrollo, saco los conectores, la enrollo, me la echo al hombro y me la llevo a otro campo. Entonces, permite esa, Sí, esa fantástico. facilidad Es para, claro, salvaje. Como para ahora, que ellos donde estén claro. puedan ocupar tecnología que a lo mejor la palabra tecnología los puede abrumar y puede pensar que es algo súper difícil de implementar, cuando solamente con el hecho de tener una manguera que es liviana, que es flexible, que tiene las salidas, como decía Ramón, presoldadas, que eso hace que no tenga fugas, que se conectan fácilmente con un hilo y eso va a una línea de riego y lo instalan en muy poco tiempo y lo desinstalan en muy poco tiempo, facilita la vida Claro. de la agricultura, a lo mejor que es más familiar,
Eh, y facilita también económicamente, porque yo después lo puedo tomar cuando termina la temporada, lo guardo, lo dejo en una bodega y a la siguiente temporada lo saco y lo vuelvo a instalar en otro lugar. ¿Y qué material es, Ramón? ¿No le pasa nada? Exacto, mira, es un tejido de polipropileno, ¿ya? Que principalmente también tiene un color blanco, que evita daños por radiación ultravioleta. ¿Ya? También ahí quiero tomarme un poquitito de lo que decía Mónica. La facilidad del armado es súper importante hoy día para productores que plantan algún tipo de hortaliza. Con las temperaturas altas, muchas veces el suelo toma temperatura en una hora que estrangulan la planta y terminan perdiendo mucha plántula por estrangulamiento al no llegar rápidamente con el riego. El tema de FlexNet te permite un armado inmediato prácticamente después que tú vais pasando con una plantadora, en el caso del tomate o de otra hortaliza, y te facilita mucho no tener pérdidas por estrangulamiento y caída de planta a la futura. Oye, súper interesante. Estamos conversando con Mónica Castillo, jefe de Desarrollo Técnico y Servicios de Netafim, y Ramón Meléndez, también representante técnico comercial ahí en la región del Maule de Netafim. Nos vamos a separar brevemente, seguimos de inmediato, está súper interesante y me imagino para los agricultores mucho más. Volvemos al tiro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con Mónica Castillo, jefa de Desarrollo Técnico y Servicios de Netafim, y también con Ramón Meléndez, representante técnico comercial ahí en la región del Maule. Mónica, Ramón, han hablado en la primera parte de que estas tecnologías han sido muy efectivas en cultivos de temporada como el tomate, en cultivos como el maíz, la papa. ¿Cómo han logrado adaptar estas soluciones a diferentes tipos de cultivos y de geografías, Mónica? Mira, estas soluciones son principalmente, como decía Ramón, para tipos de cultivos estacionales, hortalizas, papas, maíz, y se adaptan muy bien a diferentes tipos de geografías porque se pueden muy fácilmente, como te decía, entre campos. Sí son soluciones pensadas para terrenos quizás más planos porque Ya. van ligadas a el uso de cintas de riego, que son tuberías delgadas y que son para la temporada. Nosotros también dentro de las soluciones que tenemos ofrecemos líneas de riego de pared delgada que se diferencian de las cintas porque tienen una uniformidad de aplicación del agua mucho mayor porque tienen goteros, tienen el dispositivo del gotero. Y eso hace que podamos tenerlo en distintas geografías, como preguntabas tú. A lo Ya, y mejor esta, abarcar sectores con un poquito más de pendiente. También estamos trabajando en eh, espérame. ¿Y esa línea de riego de pared delgada, por ejemplo, para qué cultivo es más óptima? lo mismo, principalmente hortalizas, Ya, maíz, papa, ya, pero en la ¿cuándo papa, se por ejemplo, determina, por en el ejemplo, sur. ya? La papa, por ejemplo, en la zona sur se trabaja mucho más con aspersión y están acostumbrados a trabajarla con aspersión y muchas veces no están abiertos a trabajarla con el goteo, siendo que tienes, no sé, con la aspersión, por, por definición, la eficiencia de aplicación es de un 75%, el goteo es 90-95% de eficiencia del uso del agua. Cuesta Entonces, cambiar. cuesta cambiar. Entonces, cuando tú colocas este tipo de soluciones móviles, cuando pones estas líneas de riego de pared delgadas que tienen tremenda uniformidad, vas a lograr mayor uniformidad en el riego también, vas a lograr mayor uniformidad en el crecimiento de tus plantas. Nosotros hemos trabajado con algunos productores de papa y quizás el rendimiento no va a ser muy diferente, pero sí el calibre de las papas. Como tú tienes mayor uniformidad, tus plantas se Claro. desarrollan de la misma manera y el calibre de las papas es mucho más uniforme. Entonces, a lo mejor de repente son cosas pequeñas y son soluciones pequeñas, son cambios pequeños que te van beneficiando en otros aspectos. Ramón.
También hay algo importante, el riego por aspersión implica muchas cantidades de aplicaciones de fungicidas, una mayor También. aparición de maleza. El riego por goteo disminuye considerablemente ese número de aplicaciones y además el número de malezas que sale es mucho menor. Entonces, aparte de una uniformidad en el tubérculo de la papa, también tienes muchos ahorros por otro lado, sumado a que también tú puedes aplicar todo lo que es fertilizante a través del riego, que eso es mucho más eficiente también de lo que hacen normalmente los productores de tirar 1000 kilos, 1500 kilos a la base en el suelo y posteriormente unos 500 o 1000 kilos nuevamente en la porca. Entonces hoy día tú puedes ir bajando los niveles de fertilizante, haciéndolo más eficiente también usando el riego por goteo. Y cómo lo hacen, por ejemplo, un agricultor, Ramón? Las alternativas están, ¿verdad? Y cuesta cambiar a veces, como decía Mónica. ¿Y cómo lo hace? Si es que quisiera cambiar Netafim, por ejemplo, hace una evaluación en terreno, va, lo asesora, lo aconseja. Sí, sí, mira, y el agricultor es mucho de ver para creer. Y claro. Entonces, estamos haciendo también ensayo en algunos lugares. Hemos comenzado con ensayo en La Papa, aquí en la zona del Maule, en Temuco, y hemos tenido esos resultados, como decía Mónica, bastante buenos, y los productores al verlos se van entusiasmando. Entonces, cada vez van pensando en poder tecnificar. El costo de la tecnificación inicial es muy alto, y eso muchas veces es cambiar de una persona que riega por surco con una eficiencia horrible, porque aún tienen agua, ¿no es cierto? Pero cada vez el agua va a ser más escasa y tienen que dar el salto en algún minuto. Oye, Pero se Mónica, va actuando, perdón, se ¿y van es muy poco. alta la inversión inicial, Mónica? Eh, Sí, es una inversión claro, puede golpear a veces al agricultor, pero que tiene varios ahorros en la parte operativa. Como te decía Ramón, pues, por ejemplo, tener mayor uso, o sea, eficiencia en el uso del agua, tú puedes abarcar una mayor superficie. Entonces vas a tener una mayor productividad final, mayores kilos cosechados. Vas a tener también lo que decía Ramón, menor uso de aplicación de herbicidas, de fertilizantes, que también son una inversión, pero que te van pegando más como en el largo plazo. Al hacer la suma de todo, no es tanto. Claro. Lo mismo que, Ya, por muy ejemplo, importante. lo que te decía Ramón, al ocupar una ley flat, regular, que es una manguera plana también, que también la ocupan bastante los hortaliceros, esas son de una temporada. ¿Por qué? Porque son de PVC. El PVC no está diseñado para estar expuesto al sol. Se empieza a resquebrajar. Claro, y esa es la Lo otro, diferencia con la FlexNet. lo otro es que la tienen que perforar para poner un conector. Como la perforas, que se crean fugas y empiezas a perder agua y empiezas a tener ineficiencias por esa parte. El calor también las afecta, entonces como se empiezan a expandir con el calor, esas fugas empiezan a crecer y cuando las guardas se terminan de destruir. Entonces, eso lo ocupas en una temporada y una inversión inicial que también es importante. Pero cuando ocupas una manguera que está diseñada para hacer el riego, para colocar laterales, que viene con estas salidas presoldadas y que está diseñada para que se pueda guardar, Claro, te ahí puede se- durar 3 años. O sea, oh, nuestra garantía es de 3 años, entonces te puede durar 3, 4 temporadas y esa inversión inicial se te diluye en el tiempo. claro que sí. Ramón, Entonces, voy a aportar algo. Sí, no, iba a decir lo que estaba diciendo Mónica. O sea, en el fondo es que una tubería flexible de esas características, fácilmente 4 años. Si la garantía nuestra es de tres, tengo productores yo que llevan ocupándola 5 o 6 años sin ningún problema. Mira, oye, a ver, para los dos, ¿qué desafíos ven a futuro para implementar este tipo de soluciones? Y dada la creciente necesidad de optimizar el uso de agua, ¿cómo visualizan el futuro del riego tecnificado, el riego inteligente en nuestro país? a ver, para mí el futuro tiene que ser de riego inteligente. No hay otra forma. Como te decía al inicio de la entrevista, los recursos naturales son cada vez más escasos. Ahora este año llovió y es
un veranito de San Juan que tenemos, pero nosotros llevamos mucho tiempo de sequía. Y si nosotros queremos seguir produciendo, la forma es implementando tecnología. Maravilloso si puedes integrar tecnología donde tienes el control de todo, de cuánta agua aplicaste, de cuánto tiempo tuvo tu riego, del el control de las válvulas, todo eso. Pero si a lo mejor tienes menos recursos, solamente con implementar una solución de riego por goteo, ya estás haciendo tremendo aporte a esta eficiencia que necesitamos, que como mundo agrícola es nuestra responsabilidad cuidar el recurso. No es un tema de si te gusta o no te gusta, Claro. es la responsabilidad para que podamos seguir alimentándonos. Es así de drástico. O sea, si nosotros no cuidamos el agua, si nosotros no cuidamos los recursos, no vamos a poder alimentarnos en el futuro, va a ser muy inalcanzable porque los precios van a subir, van a subir, van a subir, y va a llegar un minuto que va a ser un lujo comerte una lechuga. Entonces, es la responsabilidad del mundo ¿Entiende? agrícola cuidar el agua. Ramón, y en el fondo para esto, bueno, ya está a la vista que existen muchas soluciones, ¿verdad? Sí, correcto. Hay muchas soluciones. Yo creo que hoy día estamos haciendo un cambio de mentalidad en los productores hortaliceros principalmente. Eh, Hace 5 años atrás era un 20-30% con suerte que podían usar una tecnología así o que se atrevían a usar una tecnología de riego por goteo y cada año ha ido aumentando eh, con cosas pequeñas, como te digo, mostrando para que ellos se entiendan que sí pueden hacerlo, que hoy día la mano de obra cada vez es más escasa. Hoy día ellos con una persona pueden controlar 20-30 hectáreas con un riego por goteo y con tecnología, como te digo, con muy alta eficiencia. ¿M? Y eso se refleja claramente en una mayor productividad. Oye, en 30 segundos, no sé, Mónica, desafíos para Netafim. Eh, bueno, para nosotros el desafío principalmente es acompañar a los agricultores, es crear conciencia y nuestro lema es, nuestro eslogan es crecer más con menos. Y eso no es azaroso, no es el cliché, sino que es nuestro foco. Nosotros estamos constantemente buscando tecnología y mejorando la tecnología para poder crecer más con menos. Ramón, ¿algo para terminar? ¿Algún consejo para los agricultores? Sí, mira, que se atrevan, que el riego por goteo hoy día es mucho más fácil de lo que ellos creen muchas veces. Hay que cuidar el recurso hídrico. Una mejora en tecnología claramente te va a mejorar tus rendimientos. Y como decía Mónica, hoy día es necesario para poder alimentar más gente con menos recursos. ¿Mm? Producir Súper, más. súper clarísimo. Mónica Castillo, Ramón Meléndez, muchas gracias, muy amables por haber Muchas gracias a conversado ti con por la nosotros acá en el invitación. agro. Demasiado interesante y ya sabemos, las alternativas existen. Muchas gracias, que tengan ambos un muy Muchas buen fin gracias de a ti. semana. Chao, chao. Gracias. Estén bien. Chao. Gracias. Nos separamos, separémonos con Subit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante, protector solar para sus frutales, Mamul, fungicida biológico para heridas y restos de podas en frutales, y Agrigent Plus, bactericida sistémico, y Puelche WP, biofungicida para el control de botritis. Pausa comercial, ya seguimos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y seguimos aquí en el agro junto a ustedes. Vamos a cambiar de tema. Desde otra perspectiva de nuevo, les cuento que Pacto Global es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas en la que participan más de 17.000 empresas en todo el mundo, habiéndose convertido así en la primera organización internacional abocada a examinar los temas críticos relacionados con la sostenibilidad en el mundo. Les cuento esto porque Pacto Global nace oficialmente el año 2000, previo al llamado del entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan,
Y las empresas que adhieren a esta red asumen un serio compromiso en integrar el concepto de sostenibilidad en su estrategia corporativa mediante la implementación de 10 principios, los cuales básicamente están centrados en 4 ámbitos, ¿verdad? Si bien las directrices vienen desde la oficina de Pacto Global en Nueva York, cada país prioriza sus áreas de trabajo y hoy queremos hablar. ¿Qué se está haciendo en Chile? ¿En Chile existe esta red? ¿Está a cargo de quién? Bueno, está a cargo de quien está a mi lado en esta oportunidad, Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global, de Red Pacto Global Chile, a quien agradezco especialmente porque está en nuestros estudios. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida al Agro. Gracias, mucho gusto estar acá. La sostenibilidad del cambio climático también son parte de nuestros temas habituales, Margarita, aquí en el Agro. Y la verdad es que antes de entrar un poquito justamente en qué se está trabajando, los objetivos, me gustaría que explicara, por ejemplo, en nuestro país, ¿cuántas empresas componen la red Pacto Global? ¿Y qué empresas? Mira, como tú bien mencionabas, Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas mundial, la más grande y la única que tiene Naciones Unidas en temas de sostenibilidad. Y en Chile partió en el año 2007, justamente yo tuve la oportunidad de formarlo, había estado antes alojado en el PNUD, pero no había crecido, no había tenido la oportunidad de crecer realmente. Y del año 2007 partimos con muy poquitas empresas que se entusiasmaron con la idea, pero ya hoy día tenemos 210 empresas en la red chilena, con lo cual hemos crecido sostenidamente todos estos años y notamos que en Chile hay una mayor sensibilidad por incorporar la sostenibilidad, a pesar del periodo que vivimos tan difícil de la pandemia, en que en muchas empresas, por supuesto, les cambió el modelo de negocio, le disminuyeron los resultados, hubo un sinfín de problemas, pero aún así, la sostenibilidad se ha mantenido como un eje, como un tema importante para las empresas y nosotros, nuestro rol es guiarlas, apoyarlas, entregarles más conocimientos, unir a las que tienen temas e iniciativas en común, hacer sinergia, intercambiar Y experiencias. déjame preguntarte, pensando en que tú tienes la experiencia y el contacto con las empresas, para la empresa el tema sostenibilidad es como tú decías, ¿es ahora una acción de conciencia, de responsabilidad o es una obligación también? ¿Cómo lo toman? Mira, es relativo porque por una parte para las empresas grandes hay reguladores y tienen que reportar y se les exige reportar en una serie de aspectos. Es decir, la empresa tiene que mostrar resultados en algunos temas, justamente de los factores ESG, ¿no es cierto?, que se llaman, que Sí, son sí. el ambiental, el social y la gobernanza, y tienen que rendir cuentas en un reporte. Por ejemplo, las más grandes de Chile, de Sociedad Anónimas Abiertas, tienen que reportar en la CMF, en la norma 461 de la CMF. Ya. Y es curioso porque lo notable es que tenían que reportar alrededor de unas 100 empresas y reportaron el doble de empresas. Es decir, reportaron muchas empresas que no tenían que reportar, lo que significa que esas empresas se autoexigieron estándares internacionales, estándares más altos, Ya. con lo cual podemos decir que efectivamente tienen O sea, interés súper, y súper, que están motivadas por en el tema y que supuesto. están preocupadas del tema. Entonces, ese puede ser un indicador importante. Margarita, y yo decía en la presentación que cada país prioriza sus áreas de trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades de Chile? Sí, nosotros, mira, debido al atraso que lleva la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son tantos y que tienen 230 metas, 169 indicadores, entonces el avance es muy lento y además tuvo un retroceso importante con la pandemia. Pacto Global ha fijado 5 ejes prioritarios para avanzar, para que las empresas se comprometan con metas específicas en esos 5 ejes. Y Ya, esos son la acción climática, el agua, ya, el salario digno, la equidad de género y las finanzas sostenibles. ya. Entonces estamos trabajando prioritariamente esas 5 áreas sin dejar de lado las demás, pero por supuesto para que en esas las empresas se comprometan con metas. Mira, y el agua dentro de los objetivos Sí, prioritarios. exacto, El sí. agua en nuestro país, sobre todo, que Sí, es un sobre todo en nuestro país, temazo. esto se definió como un tema mundial, pero en nuestro país especialmente sensible, como tú sabes perfectamente que estuviste ahí a cargo En Expo de toda la Agua, claro. presentación de Expo Agua, Sí, entonces sí. vimos que Chile está entre los
7 países, ¿verdad?, más vulnerables en cuanto a la crisis hídrica, o sea, antes de Chile están los países que son verdaderamente desérticos. Entonces, bien impresionante que Chile esté entre esos primeros, ¿no? Margarita, ¿y cómo conversa Pacto Global, estos objetivos, estas metas, con, por ejemplo, la Agenda 2030 del gobierno, con las Muchísimo. autoridades? Mucho, porque el gobierno se compromete, los países se comprometen con Naciones Unidas para avanzar en estos objetivos. Ya, Chile se comprometió el 2015 cuando se lanzó la agenda. Por lo tanto, Chile ha presentado 3 informes voluntarios, el 2017, el 2019 y el 2023. Ha presentado un informe en Naciones Unidas de cómo está avanzando, qué políticas públicas y qué programas ha implementado para avanzar y cómo eso ha tenido un cierto impacto con cifras, datos que otorga el INE, el Instituto Nacional de Estadística. El Ministerio de Desarrollo Social compone y conforma este informe con toda esta información de los distintos ministerios porque actúa como Secretaría Técnica. Y nosotros como pacto nos hemos acercado estos años justamente a esta Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social para ofrecerle que además en el informe sume el aporte de la contribución del sector privado. Así que hemos hecho un recuento del aporte del sector privado. No es fácil, no te voy a decir que esté exactamente todo ahí, pero hay una muestra ahí de lo que aporta el sector privado y cómo contribuye al resultado final de Chile, que lo ha posicionado bastante bien. Chile está en el lugar 32 en el último ranking que se ha hecho de cómo los países avanzan en los ODS, está en el lugar 32 de 169 países. O sea, está bastante bien. Sabemos que tenemos sí. muchas deficiencias, muchas cosas que mejorar, muchos temas críticos que no hemos resuelto en Chile, que son inquietudes, que son demandas sociales, sabemos eso, pero evidentemente dentro del concierto internacional, por lo menos en la medición que hace la Universidad de Columbia, el profesor Jeffrey Sachs determinó que Chile está en ese lugar, que es bastante bueno. Ya voy a andar más adelante en lo que es la alimentación, la agricultura, porque antes quiero, justamente en esto, cuando tú decías no es fácil, pero ¿es esencial a tu juicio la colaboración público-privada en este tema? Es fundamental, es fundamental. A medida que estamos en un mundo más complejo, donde los problemas son más grandes, tanto en intensidad como en toda su complejidad, eh, necesitamos expertos y necesitamos soluciones. Y mientras más podamos unir la visión, por una parte del gobierno, el apoyo de los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las empresas, toda esa unidad es muy rica en proponer soluciones, en aportar innovación, en aportar tecnología, desarrollo, financiamiento, que es súper importante. Pero Margarita, te lo pregunto porque quiero saber, por ejemplo, hay tanta iniciativa, el Pacto Nacional por el Agua, la Mesa Nacional del Agua, la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, entonces de repente tantas instancias que parecen quedarse en el papel. ¿Cuál es la visión tuya respecto de esas instancias? Nosotros tenemos un grupo de trabajo respecto al agua, por ejemplo, que es del OS6 del agua. Y en este grupo de trabajo, que lo lidera Aguas Andinas como una empresa que está en esa área, justamente, pero que lo convoca a muchas otras empresas, hemos tenido la visión, por ejemplo, de la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, del gobierno, hemos tenido del Fondo del Agua, que hace un trabajo buenísimo, de la Fundación Chile, que hace un trabajo en las cuencas muy notable, donde también tiene una conexión e interrelaciona la sociedad civil, la comunidad, los que tienen derechos de agua en la cuenca del río Maipo, por ejemplo, las empresas que allí operan y donde ha podido hacer proyectos concretos, específicos. Ya, y ese ODS 6, por ejemplo, que es agua limpia y saneamiento, ¿a qué apunta? ¿Qué es lo que se está trabajando y qué se pretende, por ejemplo, en ese? Ahí se pretende tomar medidas en conjunto, conocer iniciativas distintas, por ejemplo, de estos organismos que mencionaba, y ver cómo se pueden insertar las empresas de pacto en ellas y cómo pueden colaborar y cómo pueden hacer más potentes estas iniciativas, cómo se pueden unir, cómo pueden llevarla, por ejemplo, a otras regiones. El modelo de la cuenca del Maipo se puede llevar al modelo de muchas otras cuencas, por Margarita, supuesto. y eso, por ejemplo, más allá de los gobiernos o de cualquier administración, porque tenemos De todas elecciones maneras, que se vienen, el próximo año cambio de gobierno, entonces, o sea, el otro año, entonces, claro, debiera trascender a eso, ¿no? tenemos que hablar de política de Estado, tenemos que hablar siempre de Estado. Nosotros hemos trabajado con todas las administraciones diferentes y hemos avanzado en todas igualmente bien. Por ejemplo, con el informe voluntario, el aporte del sector privado, lo hemos hecho con distintas administraciones y siempre ha
ha podido materializarse y avanzar. Lo mismo en el tema del agua, que es un problema país. Tiene que ser al margen, digamos, de cada administración de turno, tiene que ser un tema de Estado, de política pública y que se vaya perfeccionando. Yo diría que los temas medioambientales en Chile son un buen ejemplo de eso, porque ha habido mucha coherencia entre las distintas administraciones en reconocer los temas, por ejemplo, la Ley Marco de Cambio Climático empezó hace varias administraciones atrás y se materializó recién en este último gobierno. La IREP viene del año 2016 y se va cada vez implementando y haciendo todos los reglamentos correspondientes. O sea, en el tema medioambiental yo diría que se muestra una continuidad muy buena, muy positiva, que ha posicionado a Chile como un líder en cuanto a institucionalidad en el tema medioambiental, que ha sido bien positivo. Estamos conversando con Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global de Chile, aquí en el Agro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Atención agricultores, Agrosi es el brazo agroindustrial de Carosi, los invita a sumarse al nuevo periodo de contratación de tomate agroindustrial 2024-2025. Juntos sigamos llevando el campo chileno al mundo, no dejes pasar esta oportunidad. Llama al +569 99495101 o visita, más fácil, agrosi.cl y regístrate en la sección de contacto. Agrosi, más de 30 años junto a nuestros agricultores desarrollando el campo chileno. Volvemos al tiro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y volvemos al tiro, tal como les dije, literal. Ya estamos aquí de regreso en el Agro con Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile. Margarita, hablemos de agricultura, hablemos de alimentación, que también es otro tema. ¿Qué es el ODS 2, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2? ¿Qué es? Mira, el objetivo número 2 habla de hambre cero, pero cada objetivo se desprenden muchísimas metas que no solamente tocan hambre cero en sí, que es el título del ODS, sino que todo lo que se refiere a una alimentación sana, el acceso a ella, la agricultura regenerativa, el apoyo a las comunidades rurales, una serie de Tantos temas que implica muchos eso, temas. claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Pacto Global tenemos empresas de alimentación, especialmente ellas tomaron la iniciativa de formar este grupo de trabajo y ha estado liderado fundamentalmente por 3 empresas relacionadas a la alimentación, que son Tres Montes Lucchetti, Carosi, ¿verdad? Y Nestlé. Las 3 empresas tienen líneas de trabajo distintas, pero hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, Tres Montes Lucchetti se ha concentrado mucho en el tema de la obesidad infantil y el problema que significa en Chile ser uno de los países con mayor índice de obesidad infantil, como tú sabes. Y en ese sentido, cómo también una empresa de alimentos puede colaborar para disminuir la obesidad infantil. Por supuesto. Ellos apoyaron un estudio que se llama el IROBIC, que mide el índice de obesidad infantil en las distintas comunas del país. Y eso le permite a los alcaldes, por ejemplo, detectar cuán grave es la situación en su comuna y qué prioridad le deben dar a este tema, en la educación, ¿no es cierto?, en la sensibilización, en el comercio, la relación con el comercio, la vida sana, la JUNAEP que da la alimentación en las escuelas, etcétera. Entonces, eso ha permitido avanzar mucho y ha permitido también hacer ejemplos pilotos, por ejemplo en la comuna María Pinto, cerca donde tiene operaciones Lucchetti, donde se trabajó un plan piloto para atacar la obesidad infantil. Margarita, y cuando hablamos de alimentación en nuestro país, mucho se ha hablado de la seguridad alimentaria, ¿verdad? ¿Cómo se avanza, cómo se trabaja a nivel de empresa hacia ese objetivo? Claro, por ejemplo, Carosi trabaja la seguridad alimentaria y la inequidad alimentaria y entonces tiene todos unos planes de trabajo con sus propios proveedores y toda su cadena en la agricultura que lo provee, que es muy interesante y muy bonito. O sea, lo ha expuesto, lo ha explicado, sirve como, lo comparte, sirve como un plan piloto para otras empresas de la industria también. Entonces ha trabajado toda esa línea de trabajo, por ejemplo. Nestlé también está muy motivado en ese tema, en la agricultura regenerativa, en el tema también de la obesidad y ha hecho estudios también con la Universidad Finisterre
con la alimentación en los niños y en los jóvenes y ha sacado índices también de eso. Ya, pero lo que te quiero preguntar es, ya, cada uno, digamos, trabajando, pero ¿cómo se avanza hacia este objetivo de hambre cero? ¿Es eso, esas metas las va poniendo quién? Las metas están en, ¿O los reportes cómo se eh, van haciendo? claro, las metas están en los ODS, digamos, que ¿Ya? indican a qué meta se debe llegar de manera mundial para todos ¿Ya? los países. ¿Ya? Luego cada país pone su meta a nivel país y luego cada empresa pone su meta a nivel empresa cómo va a contribuir. Pero es un engranaje entre lo que nace de la empresa, lo que va al país, lo que se aporta al país y luego lo que el país aporta en el concierto mundial. Entonces Ya. todo eso va contribuyendo a que haya menos hambre en el mundo y menos problemas de la alimentación, una alimentación más sana, porque no solamente en Chile ya no hablamos de hambre, como podía hablar en otros países, pero sí hablamos de que hay una alimentación poco sana y por lo tanto hay mucha obesidad infantil que deriva en enfermedades y ese tipo de cosas, ¿no? En diabetes temprana en los niños y cosas de ese tipo. Entonces, en la medida que, por una parte, sensibilicemos más de ese tipo de situación, que en la educación también se enseñe más cómo tener una alimentación sana, que tengamos una coordinación mayor con el Ministerio de Salud, con la JUNAEP, eh, con los programas de vida sana del gobierno, con el Consejo o Asociación de Nutricionistas del país. Todo eso lo hemos hecho en las reuniones de trabajo, invitarlos a cada una de estas organizaciones para que presenten lo que están haciendo y para mostrar lo que estamos haciendo y lo que están haciendo las empresas y unir esos temas en una sinergia mayor. Claro, porque una vez más lo que conversábamos en la primera parte, la colaboración público-privada, de hecho, nuestro país se ha posicionado en el último tiempo como potencia agroalimentaria y por lo tanto, bajo ese cartel, digamos, con mayor razón deberíamos apuntar hacia una alimentación, a trabajar, digamos, con las empresas hacia una alimentación sana, ¿no? Y a asegurar una alimentación también a todos Claro, los pero eso sectores de pasa nuestro. mucho por la educación, porque o sea, si eso no se enseña tempranamente y los niños no entienden que es mejor comer una manzana que comer, no sé, una galleta con chocolate o algo así, es muy difícil. Y si no están acostumbrados a eso desde la casa, también es muy difícil Sí, enseñarlo. sí. Entonces requiere mucho una alimentación, perdón, una educación mayor y sensibilización en ese tema, ¿no? Margarita, ¿y cómo vamos avanzando como país? ¿Cómo está manejando Chile, por ejemplo, estos objetivos? Mira, como te En decía, general, estamos bien rankeados en el panorama general, pero no nos tenemos que descansar en los laureles. Todos los países estamos muy atrasados. Se cree que un 17% de los objetivos lleguen a la meta del 2030. Necesitamos avanzar más rápido. ¿qué está retrasando ese avance en general en el Mira, lo mundo? retrasó mucho la pandemia, que hubo un promedio como de 4 años de retroceso en el logro de los objetivos en el mundo entero. Ya. También hubo un retroceso, en particular en América Latina, de 10 años, que fue mucho más fuerte. Pero en general, los sistemas políticos en el mundo, los sistemas, las demandas sociales que han puesto, han- en algunos casos ha habido bastante polarización en los países que han hecho muy difícil encontrar soluciones a las demandas sociales. Yo diría que eso ha retrasado mucho el poder avanzar en las metas, Mm. el no consensuar soluciones. Bueno, eso lo podemos observar. Nosotros no tenemos todavía solución para las pensiones, solución para los temas de salud, solución para los temas de educación, ¿verdad? Claro. Se ve que todo implica a veces avanzar con políticas públicas que no es fácil a veces consensuar. Claro que sí, ¿no? Y de repente, claro, otros temas se toman la agenda y entonces las urgencias se Así postergan. es, así ¿Qué, es. qué temas son urgentes en este minuto en nuestro país? Bajo de lo que estamos hablando. Yo diría que todos los temas sociales son súper importantes, pero no solamente eso, sino que hoy día vemos, por ejemplo, el tema de corrupción. El tema de corrupción se ha ampliado a sectores que antes no imaginábamos, ¿verdad? Entonces yo creo que, eh, bueno, ha habido, Hay que luchar hay contra que, eso mientras paralelamente se sí, trabaja por acá. O sea sí, sí, no es fácil. Y yo creo que el tema de la confianza, el tema de rescatar las confianzas es fundamental, porque la sociedad debe estar fundada en la confianza. claro, Si uno no fortalece la confianza,
cómo las personas van a trabajar si desconfían de su empleador, si desconfían del sistema de salud, si desconfían del sistema de educación, si desconfían del gobierno, si desconfían de la justicia, por ejemplo, Claro, o de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o de la fuerza policial, o lo que claro, sea. Es claro. imposible. Entonces, yo creo que lo primero para poder como ordenar la casa es reforzar la confianza, que todos, digamos, apliquemos la ética, actuemos bien cada uno desde su rincón, desde su lugar, ¿Y tome y responsabilidad las en empresas eso. cuentan con esa confianza? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que siempre van a haber situaciones que producen resquemor o que producen desconfianza, no cabe duda. Por ejemplo, si una empresa hace un proyecto extractivo en una comunidad donde no lo comunica, no lo comparte, no explica los factores negativos de su impacto, no busca soluciones en conjunto, claramente va a producir Ya, confianza. ya. Pero yo diría que en eso se ha avanzado mucho. Yo diría que hoy día toda empresa sabe que para tener éxito en un proyecto nuevo tiene que comunicarse bien con su grupo, Involucrar a involucrar. sus trabajadores y a la comunidad. Exacto, Sí. conversarlo. Si hay problemas, contarlos abiertamente. Se está priorizando mucho la transparencia, ¿no, Sí, es Margarita? Se está fundamental, valorando es mucho la fundamental. transparencia. Y sabes que a veces aparecen soluciones increíbles que no necesariamente son más caras y que requieren más inversión, pero que la misma comunidad prioriza cuáles son los problemas que ellos tienen. Mm. Antes se usaba mucho el tema que una empresa que hacía un proyecto extractivo, por ejemplo, apoyaba a la escuela de la comunidad porque con eso pensaba que hacía un tema beneficioso para todos. Pero muchas veces esa comunidad no es el problema mayor que tiene, a lo mejor el problema mayor que tiene es los olores que se producen, ¿no es cierto? Como ha ocurrido con alguna industria, los ruidos que se producen, por ejemplo, Claro. el difícil acceso, el problema de transporte, otros temas a lo mejor. Oye, Margarita, se nos acaba el tiempo solo para terminar. ¿Cómo, aquí hay muchos agricultores que nos escuchan, pero también muchas, ahora que estamos hablando de las empresas agrícolas también, ¿cómo pueden aportar esas empresas del mundo agroindustrial? Muchísimo. Nosotros tenemos una empresa netamente agrícola, por ejemplo, exportadora, que Westfalia Fruits. Además, su gerente general es Hans Eben, que fue antes presidente de Pacto, así que tiene la sostenibilidad en las venas, digamos. Sí, mejor Y ejemplo. claro, y ellos son muy preocupados de este tema, o sea, son muy, muy preocupados y además en el mundo, porque son una empresa multinacional. Y yo creo que hay muy buenas prácticas que imitar y que seguir. Y nosotros tratamos de destacar estas prácticas también en nuestra plataforma Conecta, que está en nuestra página web, pactoglobal.cl. Y como no tenemos tiempo ahora de contar mucho en detalle, pero pueden visitar pactoglobal.cl y en la pestaña Conecta ver para cada ODS las distintas empresas que contribuyen a ese ODS y con qué iniciativas están contribuyendo. Qué importante. Muchas gracias, Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile, por haber venido hasta nuestros estudios a conversar sobre este tema tan trascendental para Chile y el mundo. Gracias por tu disposición, muy amable. Encantado, un saludo a todos quienes nos han escuchado hoy día. Nos vamos de nuevo a una pausa. Sumitagro, de sabiduría milenaria y perfección japonesa, sustentable, nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante, protector solar para sus frutales, Mamul, fungicida biológico para heridas y restos de podas en frutales, y Agrigen Plast, bactericida sistémico, y Puelche también, WP, biofungicida para el control de botritis. Nos separamos brevemente y ya volvemos. Tenemos al ministro de Agricultura invitado para nuestro próximo y último bloque. Ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso, como les habíamos anunciado, con una entrevista con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a quien agradecemos muchísimo porque vamos a analizar, vamos a hablar y a ahondar un poquito en lo que fue la realización de Enagro 2024, este miércoles recién pasado, encuentro organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contó con la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, y de varios ministros. Estuvo muy interesante, la oportunidad del mandatario emplazó a los empresarios
personas a confiar más en el país y también a invertir más en el país. Dijo, tenemos que luchar contra la corrupción, además, venga de donde venga. Y por su parte, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, centró su discurso en varios frentes, destacando la seguridad pública y la pequeña agricultura. Vamos a comentar algunos aspectos con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a quien ya tenemos en línea. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido al Agro. Muchas gracias una vez más por conversar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Vero, y bueno, y cariño a las y los auditores de Radio Agricultura. La verdad que fue bien emotiva, fecunda, masiva, Sí. diversa y creo que positiva esta versión de la Enagro. No digo que otras no lo hayan sido, pero fue particularmente importante porque, bueno, estamos en un cuadro distinto al 2022 y que veníamos saliendo de toda la crisis del COVID y también la alza de los insumos, la falta de crédito, la inflación galopante y además los problemas de logística portuaria que hoy día, que 2 años y medio después, como tanto lo enfatizaron Antonio Walker como el presidente, las condiciones son de brotes positivos en la economía. Bueno, todos sabemos que estamos a puerta de la mejor temporada lejos de la fruta de nuestra historia. Si todavía no tengamos, Dios quiera, no tengamos el ahora, ni mata pajarito en noviembre, ¿no? Ministro, sí, yo también noté, digamos, yo creo que en general la gente como una cosita o un ambiente más positivo. Incluso ambos hablaron de restablecer confianzas, ¿verdad? Incluso Antonio Walker destacó mucho, felicitó al equipo que hay detrás de la apertura de comercios hacia, por ejemplo, India. Y en ese sentido preguntarle, cuando el presidente vaya en marzo, ¿usted cree que va a ser posible anunciar al menos un acuerdo de libre comercio con ese país como lo solicitó Antonio Walker? Yo no sé si acuerdo de libre comercio, pero para quienes nos están escuchando, nos cobran aranceles de casi 100% en el vino y en las nueces, y si logramos, bueno, hemos mejorado en kiwi, que eso estamos en torno al 15%, pero si logramos un acuerdo de aranceles preferenciales en los productos estrellas nuestros que están yendo a la India, entre ellos, por cierto, vino, frutos secos, son un gran consumidor, si podemos agregar almendra y otros, también ciruelas secas, etcétera. Creo que daríamos un salto muy positivo con el país más populoso del mundo y que además está creciendo al 8%, ¿no? Nosotros nos vamos a acercar al 2,7, 3, estamos mejorando como país, pero lo de India es realmente un boom. También en eso exportamos algo de la industria forestal. Y también estuvimos conversando allá con las autoridades cuando acompañé al canciller en esta visita preparatoria para que puedan también nuestra madera ingresar sin fumigación, que le están pidiendo y que generan un costo adicional. Pero creo que hay otras cosas que también señaló Antonio, ¿no? Se logró con el presidente, estuvo involucrado directamente hablando con el presidente Biden de Estados Unidos por lo del System Approach, y que eso, no sé, tantos años que luchamos por eso, para que la UMS se reactive y tenga casi el 50% más de precio sin fumigación, y también la apertura de todos los frutales, incluyendo avellana, con China, y también somos el primer país de América Latina que recupera la exportación de ave a China después de la última pandemia de influencia aviar. Entonces son buenas noticias para el sector. También resaltó la economía por lo del proyecto de permisología, y creo que, bueno, y también con agricultura, que hemos trabajado con matices, por cierto, pero nuestro sector yo creo que ha dado ejemplo de
de amor por Chile, los territorios y trabajar mancomunado, Sí, en la SNA integrado en las confederaciones sí, campesinas, sí. también estamos trabajando, y ahí Antonio Walker pidió como era antes, que volviera la parte pesca también Sí, a ¿qué le parece? ¿Qué agricultura. le parece esa posibilidad de un nuevo Ministerio de Agricultura y donde involucrara todos los sectores agroalimentarios? No sé, el mismo ministerio de siempre, pero es una discusión razonable que hay que dar. Claro, en la subsecretaría de Pesca que trabaja con dicho sector tenemos mucho diálogo. Yo me he dedicado a articular, logramos ahora, estaban contentos la gente de la SOFO porque por los precios bajos que han tenido los cereales, hicimos una reunión muy importante del sector cereales con ni más ni menos que con el Consejo del Salmón. Recordemos que el salmón requiere muchos cereales y ahí ocupa un rol muy importante el RAP. El RAP es fundamental en dicha alimentación y en mucha industria alimentaria, y lo que coincidimos plenamente gobierno y la SNA, que es lo que dijo el presidente Walker, ¿no? Esta idea de tener eh, agricultura de contrato con polinomio, como lo tenemos en tomate, como lo tiene Yansa con los productores de remolacha, como lo tiene Carosi y Ya, Tucapé con los productores de arroz, etcétera. Entonces, ya, pero creo que no hay es un clima necesaria una de nueva mucha colaboración. institucionalidad. Puede ser que la Subsecretaría de Pesca es algo que me imagino puede estar en las discusiones programáticas de la elección presidencial que se avecina. ¿Ya? No está en el programa ¿Ya? del presidente Boris, pero lo que yo sí puedo dar certeza ¿Mm? es que INDAP ha estado firmando un convenio complementario con INDESPA. INDESPA se llama el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, y hay también por el lado de los programas que estamos comentando, de ligar, bueno, con la FAO, todos los actores mundiales de la agricultura, ¿no? La misma red de agricultura hace una parte muy importante en aquello, de vincular también la agricultura con los sistemas alimentarios y gastronómicos, y allí hay mucho, como usted sabe, pero hay mucho diálogo en todos los territorios entre mar y tierra. La gente produce cochayuyo y el cochayuyo hacen el ceviche cochayuyo con orégano, con ají y con cebolla, ¿no? Y las salineras de Cahuil mezclan la sal también con diversos productos y aliños, y hay todo un vínculo, ¿no? Y la Correcto. industria del salmón, como decíamos, no nace del Mm, aire, mm. sino que nace de la soja que viene de afuera, pero también del maíz, trigo y rap que nosotros producimos bastante en la zona de Ministro, Temuco y en el sur. ministro, bueno, pero así como estás, todas estas noticias buenas y este trabajo mancomunado hacia el exterior y un reconocimiento mutuo, ¿verdad?, entre el gobierno y, por ejemplo, los gremios. Así como está esto, hay cosas que también, digamos, no hay tanta concordancia, o al menos el Estado está al debe, como dijo Antonio Walker, que es, por ejemplo, en materia de seguridad. ¿Concuerda con él? Parcialmente, porque, bueno, el Estado en general estamos al debe con seguridad, ¿no? Reconocerlo sería una idiotez. Ahora ahí tenemos un matiz y eso es legítimo entre el pensamiento de centro derecha y el pensamiento de centro izquierda. ¿Ya? Cuando uno se mira en la OCDE, nuestra carga fiscal es más baja y por eso se ha planteado algo moderado, incremental, para tener, y el pacto fiscal, al comienzo se llamaba reforma tributaria, después el ministro Marcelo lo llamó pacto fiscal, que es un pacto que también implica apoyar la inversión, pero donde es muy importante la inversión en seguridad, donde necesitamos mucho más investigación, inteligencia, policía, fortalecimiento de la fiscalía, para qué decir carabineros y toda la logística de seguridad. No obstante aquello, sacó aplauso cuando el presidente explicó que el presupuesto en seguridad crece un 15% el próximo año. Estamos hablando que es un gasto importante, ¿no? No es menor lo que se invierte en seguridad, va a crecer un 15% en el presupuesto Qué 2025. bueno. Y segundo, sacó aplauso cuando mostró la gráfica que el 2021 los atentados, quemas, etcétera, violencia en la macrozona sur estaba en 1.300 hechos al año,
y esto estamos comparando marzo-octubre, ¿no? De los años respectivos, como decimos en el campo, comparando peras con peras, ¿no? Peras con manzanas, y ahora estábamos con en torno a 400, y ahí hubo aplausos, y eso lo han reconocido los actores, pero a su vez no hay que dormirse los laureles, tenemos que seguir trabajando en esto, y por eso hay dos proyectos que tanto la entrevista previa del presidente Walker con el presidente y luego también con Iván Marambio de Frutas de Chile, se habló con el presidente esto de fortalecer al SAC por los ingresos ilegales y tenemos que cuidarnos la mosca a la fruta, y allí estamos formateando un proyecto que va a decomisar todos los productos, pero a su vez va a confiscar las camionetas y camiones que ingresen a Chile con productos no legales, que no tengan trazabilidad. Eso les va a doler muchísimo y va a permitir dar seguridad estructural al respecto. Y lo otro, algo que han pedido y lo conversamos allí en el contexto de la mesa de seguridad de O'Higgins y en la mesa de seguridad nacional que hicimos también en esa visita en Rancagua, en que estaba también la SNA, esta propuesta de elevar fuertemente las penas para el robo e intento de robo en lugar no habitado, que es lo que nos ocurre en el campo, porque se aprovechan en la noche, que son las bodegas, son a veces a campo abierto, donde rodando cañería y bombas, o donde se dejan los fertilizantes, entonces no tienen muy poca, pero estuvo muy muy importante también cuando Antonio llamó a que la gente haga las denuncias, porque también partimos a eso como derrotados. Las fiscalías locales no van a preocuparse de esto, entonces tenemos que mejorar también desde los territorios rurales nuestras denuncias y hacer los seguimientos que corresponden para enfrentar estas mafias. Ahora usted sabe que la fiscalía logró desmalentar una mafia de 20 pericos que eran chilenos, esto no eran extranjeros, que estaban ahí en Pemo y San Vicente, desde ahí asolando a agricultores de la región de O'Higgins. Qué increíble. El ministro de Agricultura está en Valenzuela, estamos conversando, gracias por esta disposición. Espérenos un ratito, vamos a hacer una breve pausa. Les cuento que Confertum maximiza la calidad y rendimiento de tus cultivos y mejora tu nutrición porque potencia su respuesta antiestrés y cuida la microbiota benéfica del suelo. Volvemos de inmediato, ministro, espérenos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso para ir con la última parte de nuestro programa, agradeciendo especialmente la disposición del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Ministro, bueno, estábamos hablando de la crisis de seguridad, y no solo de seguridad, sino que también de la crisis migratoria frente a la cual nuestro presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, llamó al presidente de la República a contener esta crisis que incluso ha sobrepasado al SAC. Servicio tan reconocido, ¿verdad? Incluso llamó a darle mayores capacidades, mayores recursos, que era lo que estábamos hablando antes de irse a la pausa. Sí. Ministro, en ese sentido, ¿cuánto se ha contenido este ingreso ilegal de migrantes a nuestro país? Y ya nos ha anunciado usted algunas medidas, porque también entran muchas enfermedades, ¿verdad?, a través de los pasos ilegales. Pero recordemos, y auditores, recordemos las imágenes del 2022, Arica, Iquique, las playas, una verdadera ocupación y un desbande generalizado de migrantes. Entonces la presencia de los militares ha ayudado en las fronteras, pero recordemos, un altiplano es una montaña alta, no es como el valle, como lo que tenemos acá en la zona central, que tenemos una sierra montañosa, y los altiplanos en todo el mundo son lo que se llaman técnicamente fronteras porosas, que es muy fácil traspasarla y caminar por ahí. Entonces eso es bien difícil de contener, pero felizmente tenemos porque después de 15 años que estuvo abandonado, volvimos a echar a andar el año pasado, ya a fines del 2023,
el control de Cuya, que está a 100 kilómetros al sur de Arica y a 200 kilómetros de Iquique. Y ahora tenemos más recursos que nos está dando la DIPRE por la importancia del sector nuestro, agrícola, y vamos a tener recursos para fortalecer controles fronterizos y también un control entre Antofagasta y Chañaral, que es muy importante allí para fortalecer el cuidado de la mosca de la fruta. Recuerde que vamos a empezar a exportar y tener un boom, no solo con la cereza, que va a tener un año histórico, algunos calculan hasta 50% de aumento, sino que también con la uva de mesa, el sin bromuro de metilo, pero tenemos que cuidar nuestra agricultura con mucha fuerza. Y este proyecto de decomisar los camionetas y los camiones que anden entrando al país de manera ilegal, creo que va a ayudar muchísimo a un camino de mayor seguridad en la frontera norte. Pero fue muy importante lo que planteó el presidente Antonio Walker, y eso habla muy bien de agricultura, de ser fieles con el evangelio, de separar la paja del trigo y la verdad siempre por delante, en a su vez pedir que dos cosas, a propósito del boom que estamos teniendo con la fruta y las mejoras en el vino, también en la aportación de productos de celulosa, ciclo agropecuario y en el sector agrícola en general, que estamos siendo positivos la dinamismo para la activación económica y mayor cohesión social. ¿Qué plantea Walker? Aquí hay que ponerse las pilas para que ingresen particularmente las cosechadoras de fruta boliviana con los permisos Mercosur, y ahí se está trabajando con Cancillería, y eso está dando resultados. Para agilizarlo un poco más todavía. Claro, agilizarlo y facilitarlo. Y segundo, Chile tiene un anacronismo, el 15% de los trabajadores de cualquier empresa máximo pueden ser extranjeros. La natalidad en Chile ha bajado de manera dramática, así que aquí el llamado a quienes nos escuchan ahí, vamos a tener que pronto, ¿no? Quien gobierne hacer políticas también de fomento de nuestra natalidad, pero estamos en una situación como el segundo país de la América con menos natalidad, y por tanto sectores estratégicos, agricultura, construcción, cuidado de personas y también transporte, si no es por buenos extranjeros, estaríamos en serios problemas. Entonces allí estaba la ministra del Trabajo también, estaba el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, estaba el ministro de Canciller, realmente parecía casi la mitad del gabinete en la reunión. Sí, importante presencia. Fue muy relevante, porque está agricultura relevante, y como además están todos los territorios y está con una actitud de diálogo y de decir las cosas también, así que no se trata de pensar igual, pero ahí así se avanza con los países, ¿no? Y lo importante es que esos temas también se tienen que abordar como muy bien lo planteó Antonio Walker. Oiga, ya que lo menciona, ministro, esta gran presencia de ministros en esta ENAGRO 2024, ¿es por qué? ¿O fue por qué? Fue porque reconocen, porque en otras partes, en algunas temáticas, los proyectos cuestan muchísimo, de que hay diálogo en el mundo de agricultura. Bueno. Se pelea, pero se llega a acuerdo. Recuerda que hemos sacado como 15 proyectos de ley. Acuérdense que sacamos adelante el gobierno anterior, de que no hay que decirse con virtudes de otro, pero partió en el gobierno del presidente Piñera, pero se sacó adelante la nueva ley de plantas del SAC, la ley apícola, la nueva ley de alcoholes, en que ahí participaron muchos los parlamentarios del Maule. Sacamos adelante el servicio de biodiversidad, que tuvo 10 años ahí en pelea, y también ya estamos en la tramitación final del Senafor. Estamos avanzando y moderando el proyecto de ley de incendio para que esté adelante. Son muy importantes también para la seguridad rural, entre muchos otros proyectos. Logramos con el Ministerio de Medio Ambiente que se posterga en 2030 lo de los tractores eléctricos, porque esto particularmente era complejo para el sector cerealero. O sea, se reconoce que se ha hecho mucho, ministro, y también, digámoslo... Y
y que hay diálogo y que genere mucho empleo. Sí. La agricultura genera mucho empleo. Sí, y hay que reconocer que su disposición también ha sido reconocida por los gremios y muy importante. Ministro, y después del Enagro usted partió así muy rápido hacia el norte del país, a Calama, ¿no? Cuéntanos. Se fue para el norte. Al tiro, partió como avión, y en avión. Ese rumrún es re malo, le generó harta pena a la Violeta Parra. No, yo vine a trabajar aquí para San Pedro de Atacama, porque, para quienes nos escuchan, el salitre siempre ha sido importante para la agricultura, ¿no? Bueno, el comentario, todo lo que, de hecho, hasta el día de hoy, eso que MIT tiene también producción de fertilizantes, muy importante en la industria tienen un mix que es muy eficaz en todo lo que es cultivo hidropónico de lechuga, a propósito que bajó el precio de la lechuga, y que todos los productores está gente consumiendo más lechuga y fruta y verdura fresca. Pero estamos acá porque la estrategia nacional del litio, que esta alianza que Corfo, Codelco, Socomichi, que nos vamos a convertir en el año 2030, que vamos a tener como país la empresa más importante de litio en un mix público-privado, está en proceso de consulta con las comunidades de los pueblos andinos y del pueblo licanantay en particular. Entonces hemos venido porque los alcaldes de Calama y San Pedro de Atacama y también la Corfo y las empresas también del litio y la empresa minera en general consideran de que los minerales hay que sembrarlos y que tenemos que tener proyectos para ayudar al LOA a que se está descontaminando, que quiere también diversificar su matriz productiva, que tiene lo del turismo en San Pedro como una herramienta muy importante, pero uno de los problemas que tiene el turismo es la falta a veces de suministro de verdura. Entonces cómo hacemos plan de invernadero, cómo venimos para acá con la Comisión Nacional de Riego, con Wilson Urete y su equipo, porque estamos haciendo proyectos de canales, rompiendo a veces ciertos prejuicios con eso. Es muy importante cuidar el agua y también lo tradicional, pero tenemos que modernizarnos también, tecnificarnos, optimizar el agua, y cómo desde agricultura, con las comunidades, con las empresas también, formateamos proyectos relevantes en rescate también de los bosques, xerofíticos y en pastura, en alimentación para el ganado camélido. Andamos en esa tarea que es muy importante en la provincia del Loa. Ministro Esteban Valenzuela, muchas gracias por haber conversado con nosotros, por analizar lo que fue este importante encuentro del agro a nivel nacional, y la verdad es que quiero en lo personal agradecerle su disposición, que siempre ha sido muy positiva para con nosotros. Muchas gracias, que tenga buen fin de semana. Gracias, Verónica, que estén muy bien, y cariño a las y los auditores. Nos vemos. Con el ministro Esteban Valenzuela estamos terminando el programa hoy. Muchas gracias a ustedes también por su disposición, por estar ahí siempre. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener un programa especial porque el próximo sábado ya estamos en plena jornada electoral en nuestro país. Recuerden, sábado y domingo, próximas elecciones de gobernadores, concejales. Así que ahí nos vamos a estar viendo. Y alcaldes, nos vemos. Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta. Revista Mundo Agro. Fertum, transfiere el poder evolutivo de las algas patagónicas a tus cultivos. Potencia tu cosecha con Regulux y Humeacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable, las mejores soluciones para tus cultivos. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Zafka Paragués.